Hola gente, ¿cómo están? Acá estoy de vuelta después de mucho tiempo. Me costó un poco organizarme, bueno, como les dije ahí en la parte de comunidad del canal, vengo con la vida bastante revolucionada y lamentablemente el lugar más fácil para encontrar tiempo es del tiempo que se le dedicaba a grabar estos videos. Pero bueno, les repito lo mismo que dejé escrito ahí, tengo 1000 ideas para el canal no está ni de cerca muerto, voy a seguir publicando, no les prometo frecuencia, pero en la medida que tenga tiempos libres voy a seguir publicando cosas, tengo un montón de ideas y novedades y cosas para sumar al canal, pero bueno, van a ir llegando cuando puedan ir llegando. Y encima de todo eso, de que vengo demorado, este video lo estoy grabando por segunda vez porque lo grabé la semana pasada, pero no me gustó porque había quedado un video muy teórico y la idea del canal no es que sea teórico, la idea del canal es que yo les pueda bajar en el lenguaje sencillo cosas que por ahí son más complejas y el valor agregado que doy que hace que ustedes me estén viendo a mí, que no vayan a leer un libro o a ver un curso completo, es que yo se los puedo explicar de manera más simple. Entonces dije, bueno, no, lo vamos a grabar de vuelta, aunque me demore más en publicar el video, pero quiero que el video tenga ese plus que siento que yo puedo aportar. Así que sin dar demasiadas vueltas, sí les voy a pedir, como siempre, que recomienden, que den like, pongan el like ahora porque después se olvidan. Y así ya el video le llega a más personas. Y bueno, y vamos a arrancar, así no se hace tan largo. Hoy vamos a continuar con el tema de redes. Habíamos visto una introducción, una parte 0. Bueno, esta es la parte 1. Hoy arrancamos con redes. Lo que habíamos visto antes era un poquito para que hoy no estemos tan perdidos. Así que voy a hacer el mismo disclaimer que hice en el video anterior. La parte de redes y telecomunicaciones en informática es un mundo gigantesco, es una carrera completa de muchos años, con muchos libros, mucha teoría, y claramente yo no puedo explicarlo completo en un video de media horita, o no sé cuánto durará este video, pero más o menos media hora calculo. Así que hago esta aclaración para que después nadie que sepa un poco más me diga, che, pero ¿cómo no vas a explicar esto? O como acá te faltó decir tal y tal cosa. Me van a faltar miles de cosas. Yo lo que voy a intentar es hacer un caminito desde las primeras personas que quisieron enchufar una computadora a la computadora al lado hasta lo que tenemos hoy como internet. O sea que imagínense que en el medio hay un montón de historia y cosas que voy a tener que obviar. Pero bueno, mi idea para que ustedes entiendan es hacer un caminito partiendo de algo muy básico, ir agregando cositas, y que ustedes en su mente puedan hacer el camino completo y dar la vuelta y decir, ah, listo, salimos de acá, llegamos hasta acá. Por eso justamente el video anterior era de por qué las computadoras funcionan en binario, porque de ahí parte todo. O sea, las computadoras transmiten corriente o no corriente, luz o no luz, o alguna manera física de transmitir una señal, y todo lo que vemos nosotros en la pantalla se transforma en esos pulsos de corriente no corriente. Entonces, bueno, por eso partimos del sistema binario y ahora tenemos que llegar a internet. O sea que el desafío es complicado, pero espero explicarlo de una manera simple y que se entienda. Así que arranquemos con el principio. ¿A qué le llamamos red en informática? Bueno, le llamamos red básicamente a dispositivos que están interconectados para compartir información o recursos. ¿Qué quiere decir esto y qué pueden ser los dispositivos? Los dispositivos pueden ser desde un smartphone, un televisor inteligente, una computadora, una notebook, un servidor, cualquier cosa que se conecte a internet, o bueno, ni siquiera internet, puede ser una red interna. Es un dispositivo. Nosotros, para simplificarlo y para que sea más fácil explicar todo esto, vamos a limitarnos a computadoras, una PC de escritorio como la que teníamos o algunos tienen en sus casas, conectadas con cables. Entonces ahí vamos a reducir un poco, vamos a eliminar todo lo que es el Wi-Fi y los demás tipos de conexiones,
la fibra óptica. Vamos a simplificar todo como PC, cable, PC. Eso para que se entienda el concepto de red y no nos vayamos por las ramas en cómo son esas conexiones. Entonces, ¿qué decimos? Que una red básicamente son computadoras conectadas con cables. ¿Para qué? Para compartir información o recursos. Bien. Veamos cómo evolucionaron las redes en el tiempo. Para ver cómo evolucionaron las redes tenemos que analizar dos enfoques distintos. Primero, en cómo evolucionaron las redes de los dispositivos dentro de una misma habitación. Por ejemplo, yo tengo una oficina con 5 computadoras y las quiero conectar. Cómo evolucionó eso en el tiempo y cómo evolucionó la conexión de redes a larga distancia. Por ejemplo, yo quiero conectar una computadora que tengo en mi casa con una computadora que tengo en otro país. ¿Cómo lo hago? Entonces son dos líneas que vienen cada una evolucionando a su ritmo y bueno, en algún momento se junta todo, pero tenemos que analizar los dos caminos. Vamos a empezar con este de las conexiones dentro de una misma habitación. Lo primero y principal, tenemos algo como lo que se ve ahí en la filmina, son esas computadoras antiguas que son de la década del 60, si no me equivoco. Este tipo de conexión de dos PCs antiguas mediante un cable tenía muchas limitaciones, claramente. Principalmente la escalabilidad, o sea, como podía conectar una computadora a otra porque tenía un cable y un solo enchufe de cada computadora para conectarlas, y si yo quería sumar una tercera no tenía manera porque el enchufe ya estaba ocupado con el cable que iba a la primer PC conectada. La otra limitación es que las distancias eran cortas porque los cables no estaban pensados para largas distancias y no eran eficientes. Y otro tema es que toda la parte de la comunicación era programada y hecha tanto a nivel de hardware como software de manera muy rudimentaria. Y acá perdón, y de acá viene una palabra muy importante que es el protocolo. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son acuerdos. ¿Acuerdos de qué tipo? Acuerdos de cómo vamos a conectar dos cosas. Entonces yo puedo definir un protocolo que sea el idioma español. Entonces yo digo, este es el idioma español, estas son sus reglas, estas son sus palabras, y todos nos ponemos de acuerdo en que ese es el idioma español. Entonces cuando yo hablo, ustedes me entienden, y cuando ustedes hablan, yo los entiendo. Bueno, en el mundo de la informática hay un montón de protocolos que sirven para conectar cosas diferentes, o sea, no cosas diferentes, cosas similares, pero hay muchos protocolos diferentes para distintas cosas que se quieran conectar. Y nada, en estos sistemas que eran experimentales, con un cable directo, los protocolos no existían, entonces es como que en el momento tenían que definir un protocolo improvisado para ver cómo iban a comunicarse, qué enviaba una, cómo lo recibía la otra, cómo lo decodificaba. Bueno, todo eso era complejo. Entonces a nivel experimental se arrancó así, pero bueno, esto claramente ha evolucionado muchísimo con el tiempo. Y llegamos a tener la necesidad de conectar, como decíamos ahí, con la escalabilidad, a poder conectar más de una PC. Entonces, si yo quería conectar varias PC, la primera solución que surgió esto fue el hub. ¿Cómo funcionaba el hub? Bueno, el hub era un aparatito que se ponía en el medio. Yo alcancé a conocerlo, o sea, cuando yo era muy chico, mi hermano mayor jugaba a Counter-Strike con sus amigos en red. Y para conectarse llegaban todos a mi casa con las PCs grandotas, que sé yo, se ponían todos en una mesa, enchufaban todo y ponían un hub en el medio al que se conectaban con un cable de red, y estaban como 5 horas intentando hacer funcionar la red y 1 hora jugando después. Esas eran las juntadas. Pero bueno, básicamente el hub lo que hace es cuando por ejemplo, acá en este ejemplo, la PC1, que es esta, le quiere mandar un paquete o una información o algo a la PC4, lo que hace es decir, che, ¿el cable está desocupado? Sí, si el cable está desocupado y no lo está ocupando nadie, mando el paquetito este al hub. El hub lo replica por todos los cables que tiene conectados, entonces le manda el mismo paquete a todas las PCs. La PC que lo está esperando, que es esta, lo recibe, y las que no lo están esperando y les llega un paquete que no es para ellas, lo descartan.
claramente no hace falta ser muy genio para darse cuenta que no es la mejor de las soluciones. Estamos llenando el cable de información que es basura. O sea, para que imagínense esto multiplicado a 50 computadoras. O sea, una computadora primero va a preguntar si el cable está libre. Nunca va a estar libre porque las 50 computadoras todo el tiempo van a estar queriendo comunicarse y va a ser muy difícil encontrar un momento que el cable esté libre. Y cuando enganchen el cable libre y puedan mandar su paquete, va a haber una computadora que lo va a recibir y 48 que lo van a descartar. Entonces van a ser 48 cables con mugre que van a hacer que la conexión sea sumamente lenta y poco eficiente. Bueno, aunque no lo crean, esto funcionó bastante tiempo hasta que vino algo superador. ¿Y qué fue lo superador que vino? Esto fue el switch, que seguramente lo han escuchado. El switch que hace lo mismo que el hub, pero bien, es como la PC1. Si le quieren mandar algo a la PC4, bueno, la PC1 manda un paquete que dice: vengo de la PC1, voy a la PC4 y listo. ¿Y cómo lo hace? Acá se ve claramente en el dibujito. Lo hace a través de una dirección MAC o una dirección física, que también se lo conoce como dirección física. ¿Y qué es la dirección física? Básicamente es un identificador único que tiene la placa de red de cada PC. Que es así, tiene este formato, son 6 números en hexadecimal. Y de estos 6 números en hexadecimal, los primeros 3 representan al fabricante de la placa de red y los últimos 3 representan el dispositivo específico. Entonces esto es como que yo te diga, no, Sony creo que no fabrica placa de red, pero fabrican de todo. Pero vamos a poner el ejemplo. Es como si Sony fabricase placas de red, serían estos 3 del principio, estos 6 numeritos, serían para identificar que es de Sony la placa. Y esto último es, bueno, la placa de Sony número esta. Es el número de serie dentro de Sony. Entonces, si vemos acá en el ejemplo, te dice que la PC1, que es la 005056, ese es el fabricante, con placa C00008, le quiere mandar un paquete a la PC4. Bueno, perdón, ese era el destino. La PC1 es del mismo fabricante, 005056. De hecho, creo que todas son 005056. O sea que son todas del mismo fabricante. Y acá cambia los últimos 6 numeritos que nos indican qué placa es precisamente. Y acá nada, te dice de la 00F8 a la 0008. Va, listo. Bien. Esto está en números hexadecimales, lo vimos en el video pasado. Esto se puede pasar muy fácilmente a binario. ¿Y cómo se pasa a binario? Como vimos en el video anterior. Vamos a abrir rápidamente la filmina. Acá está. Esta es la filmina del video pasado. Si se fijan, para los números hexadecimales que van desde el 0 hasta la F, son 16 caracteres posibles. Cada uno lo puedo representar con 4 bits. Acuérdense que si ponemos 8 bits tenemos un byte. O sea que para poner 2 de estos, que es lo que estábamos viendo acá, o sea, el 14 por ejemplo va a ser el 1 y el 4. Que acá esto se completa con 0. O sea, el 1 es 0001 y el 4 es 0100. Entonces con 8 bits, que eso también lo vimos acá, estos 8 bits forman un byte. Entonces con un byte puedo representar cada uno de estos numeritos separados por 2 puntos. Esto es un byte, esto es otro byte, esto es otro byte. O sea que con 6 bytes yo puedo representar en binario una Mac. Nada, o sea, para que entiendan cómo después esto se transforma en unos y ceros y eso en corriente no corriente para viajar por un cable. Para que vean que no es magia. Simplemente acá se expresa en hexadecimal por convención y porque nada, o sea, es mucho más legible para las personas verlo así que ver 10001111. Es imposible saber de qué estamos hablando. Bien, sigamos. Eso a nivel computadoras en una misma habitación. Ahora vamos a ver qué pasó en el mundo a nivel computadoras conectadas a larga distancia. Bueno, acá tenemos una situación
Esto arranca en 1969, el hombre ya había llegado a la luna y unos meses después arrancaba este inicio de las redes. ¿Y cuál era el contexto? El contexto es que Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría y quería tener una comunicación independiente de los nodos. Quería tener una comunicación entre equipos que sea descentralizada, es decir, que si se caía uno de los nodos, la información no se perdiera. ¿Cómo arrancó esto? Como un proyecto militar y académico entre la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Stanford, que lo que hicieron fue conectarlas básicamente con cable coaxil y a establecer un protocolo también bastante precario que tenía algo novedoso que después evolucionó hasta lo que se usa hoy en día, que era la conmutación de paquetes. ¿Qué es la conmutación de paquetes? Es agarrar todo el bloque de información que yo quiero transmitir, cortarlo en varios bloquecitos o paquetes, enviarlos por la red y que lleguen. Cada paquetito viaja por el camino que puede, llegan desordenados al destino, y en el destino esos paquetes se reacomodan y se reconstruye el mensaje original. Acá en este grafiquito tenemos cómo fue evolucionando esta red. Esta red se llama ARPANET. NET es de red y ARPA es de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos. Y acá tenemos un grafiquito de cómo evolucionó. Bueno, en 1969 ya va a volver a arrancar. Está entre la Universidad de California y el SRI, que es la de Stanford. Y nada, cómo fue evolucionando en el tiempo y cómo se volvió una red gigantesca, y esto se transformó en Internet de hoy en día. ¿Cómo se hace hoy por hoy para conectar redes? Se hace a través de un router. El router lo que hace es conectarse con otros routers o con switch. Entonces nos permite llegar de una red, de una habitación con computadoras que están conectadas, a otra habitación con computadoras que están conectadas. ¿Y cómo hace para comunicarse? Bueno, lo hace a través de una dirección IP. La dirección IP, a diferencia de la MAC, sirve para identificar dispositivos en otras redes. Si se fijan, la dirección IP, a diferencia de la MAC, acá está separada por puntitos. Estos son 4 bytes, es decir, 8 bits cada uno, y pueden representar desde el número 0 hasta el número 255. Eso también lo vimos en el video anterior. Les muestro la filmina. Acá, si se fijan, con 8 bits yo puedo representar 256 valores, es decir, del 0 al 255, que sería desde el 000, 8 ceros, hasta el 1111, que es 8 unos. Entonces, esta dirección se transforma a binario como 000, así, son 8 por cada uno de estos bloques separados por puntos. Bien. Entendiendo eso, ya pasamos a otro elemento importante en las redes, que son los puertos. Los puertos lo que nos permiten es determinar quién es el que quiere comunicarse dentro de la PC con quién de la otra PC. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en una PC tenemos un montón de servicios y aplicaciones, y el cable por el que se conectan es uno solo. Entonces, ¿cómo sabe la PC que lo que le tiene que mandar se lo tiene que mandar al programa del correo, al navegador, a un juego de red, o para quién va el paquete que está mandando información y que llega a la otra computadora, y la otra computadora dice, bueno, y ahora me llegó esto desde internet? ¿Y para quién es? ¿Es para el navegador web? ¿Es para el Counter Strike en línea que está jugando fulanito en esta computadora? ¿O para quién es esto? Bueno, eso se determina mediante los puertos. Se puede hacer una analogía por ahí simplona, pero que sirve, que sería compararlo con el envío de una carta o de un paquete por correo tradicional, en el que la IP nos diría la dirección de destino. O sea, porque la IP nos decía dónde está un dispositivo en una red que no es la nuestra. Entonces, yo te voy a decir, no sé, con esta IP, la 192.168.1.1 sería el equivalente a decir calle San Martín 156. Bueno, acá en Latinoamérica, en Argentina en general y en toda Latinoamérica hay muchas calles San Martín. Por eso la pongo de ejemplo como calle lo más genérica posible.
Entonces sería la IP, calle San Martín 156, eso sería el equivalente. Después en esa dirección yo tengo un edificio, entonces yo puedo decir la MAC, o la dirección física, la que vimos al principio, que sirve para identificar un dispositivo dentro de una red, que sería como identificar un departamento dentro de esa dirección San Martín 156. Podría ser la MAC departamento quinto A. Entonces ya tenemos con la IP, ya sabemos a qué dirección está el edificio. Con la MAC sabemos dentro de ese edificio a qué departamento corresponde. Y después con el puerto sería el nombre de la persona. Puerto Fernando Leiva, entonces es para Fernando Leiva, que está en el departamento quinto A del edificio ubicado en San Martín 156. Eso sería la equivalencia entre IP, MAC y puerto. Acá tenemos otro término que es el socket, que te dice nada, que cuando combinas la IP con el puerto se le llama socket. ¿Y cómo se expresa? Se expresa la IP separada con puntitos, como lo habíamos visto, 2 puntos del puerto. El puerto 80 en este caso es el puerto de internet, el puerto HTTP, que es la navegación no segura. El HTTPS es el 443. Y bueno, y sobre puertos también hay un montón para hablar. Hay puertos que están predefinidos, hay puertos que son dinámicos, hay otros puertos que son privados, hay como mucho para hablar de puertos, pero no importa, quédense con esto. Como con la IP me comunico con un dispositivo en otra red, después con la MAC identifico un dispositivo dentro de mi red, y con el puerto identifico qué aplicación o servicio dentro de ese dispositivo es el que se está comunicando. Y ya como para ir cerrando el video, tenemos que ver cómo llego desde el Counter-Strike en línea al cable con pulsos de corriente. Bueno, para eso hay que entender algunas cositas. Hay un modelo teórico que es el modelo OSI, que divide esta comunicación en 7 capas. Es como la más primitiva. La 1 es la física, que es el cable por donde viaja la corriente no corriente. Y la capa más alta, al 7, es el Counter-Strike, donde yo estoy jugando en línea. Y cómo hace la información para viajar por el cable hacia internet o hacia donde corresponda. Bueno, lo hace encapsulando. Esto es como una mamushka. Las mamushkas son esas muñequitas rusas que se meten una dentro de otra. Bueno, esto es así. Perdón la nitidez de la imagen, no encontré una imagen mejor y no me dieron ganas de ponerme a recrearla porque iba a perder mucho tiempo. El Counter-Strike lo que quiere mandar son estos datos que están acá en gris. Los quiere mandar desde esta notebook a este servidor en internet. ¿Cómo hace? Pone, bueno, mira, esto es los datos que yo quiero mandar, que puede ser la información del disparo que hice en el Counter-Strike, con una cabecera. La H es de header, de cabecera. ¿Y qué va en esa cabecera? Va toda la información que necesita la aplicación para darle a la aplicación de destino, o sea, la aplicación de origen a la aplicación de destino. Le va a pasar todos los datos que necesite para decodificar ese paquete. Es como el Counter-Strike de este lado codifica la información que envía de una manera, bueno, y el Counter-Strike de este otro lado sabe cómo decodificarla, porque entre ellos se entienden. Después nada, esto va bajando así cada vez. Cada capa que baja le va agregando un encabezado propio de esa capa para que la capa siguiente pueda ser decodificado. Y así hasta llegar al cable. Veamos un ejemplo de un encabezado para que se entienda más o menos qué información viaja en esos encabezados. Pero simplemente esto es para que lo entiendan, ¿no? Ni de casualidad se lo tienen que memorizar ni nada. Es solamente conceptual para que entiendan cómo un dato de una aplicación llega a un cable convertido en ceros y unos. Miren, para que vean cómo es una cabecera de estas, es súper complejo. En la facultad se estudia, en estas carreras de telecomunicaciones también se estudia, pero bueno, para que tengan una idea, por ejemplo, la cabecera tiene todos estos bits de información y acá te dicen, bueno, en una parte va qué versión del protocolo se usa, qué tipo de servicio se trata, qué tamaño tiene, si flags, eso es para indicar distintas cuestiones, se pueden activar o desactivar algunas flags o bits. Después el protocolo, el time to live, esto
Si no me equivoco, se dice cuántos saltos puede, porque esto qué pasa, si esto no tiene un tiempo de vida, puede quedar dando vuelta en la red infinitamente y colapsar una red. Entonces se les pone un tiempo de vida que es que va dando saltos en la red, y cuando cada salto que da se va descontando ese número, y nada, si llega a 0 y no llegó a destino, chao, se elimina para que no quede en la red dando vuelta y haciendo estorbo y mugre. Para que un paquetito perdido no colapse una red, básicamente. Después, header checksum, bueno, esto es un número que es por si se corrompe el encabezado en el camino. Con este numerito se puede validar si viene corrupto o no. La dirección de origen, la dirección de destino, opciones. Bueno, también se dejan algunos bits libres para cuestiones a implementar en el futuro, porque es como, bueno, capaz que en el futuro necesitamos mandar algo más en los headers y nada, dejamos un espacio reservado. Así que bueno, nada, tiene como toda esta codificación de cosas. Todo esto son un montón de unos y ceros que vienen, que significan esto, como por decirte, los primeros 4 bits son para determinar la versión, después tenemos los segundos 4 para esto que no sé qué es IHL, después así. Todo un chorizo de unos y ceros gigantes que es el encabezado, y después de eso vienen los datos. Bien, entendiendo ahora cómo es un encabezado, podemos volver a esto. Entonces acá tenemos, esta aplicación pone los datos con su respectivo encabezado. El siguiente nivel agarra lo que viene del nivel superior y le agrega un encabezado más propio de ese nivel. Después el nivel que sigue toma lo del nivel anterior y le agrega un nuevo encabezado, y así sucesivamente hasta llegar a la capa 1, donde viaja un chorizo gigantesco de unos y ceros, que son todos los encabezados encapsulados con una porción chiquita de datos. Y del otro lado se recibe todo ese chorizo gigante de unos y ceros, y la capa 1 del destino lo que hace es tomar el encabezado que ve, que es el de más afuera, y desenvolver ese paquete y mandarlo a la capa superior. La capa superior toma el encabezado que ve, que es el propio de su capa, desenvuelve ese paquete y lo manda a la capa superior, y así hasta que le llega a la aplicación de destino. Acá hay algo que se usa mucho en la jerga informática, que es el error capa 8. Si ustedes se fijan, todas las capas vamos desde la 1, que es el cable físico, a la 7, que es la aplicación dentro del dispositivo, y no hay capa 8, pero el famoso error capa 8 dicen que es el que está entre el teclado y la silla, o sea, la persona que está usando la computadora. Y es muy normal en la jerga informática cuando viene un usuario y te dice no me funciona tal cosa porque bla bla bla, y se miran entre las personas que están ahí y dicen me parece que es un error capa 8, que es la manera elegante de decir esto es el usuario es un inútil y está haciendo mal las cosas y la computadora no tiene nada que ver. Pero bueno, eso como dato curioso. Y bueno, y otra cosita, porque acá ya termina. Antes de que terminemos, yo quiero mostrarles cómo vemos esto en la computadora, porque hasta ahora todo muy teórico, pero bueno, en Linux existe, si abrimos la terminal, como para que parezca un curso de Linux, tenemos que abrir la terminal por lo menos una vez en el video. Existe un comando que se llama ifconfig, así que si ustedes les da un error y no les devuelve el resultado es porque posiblemente no lo tengan instalado, porque no viene instalado por defecto en WSL. Pero nada, les va a decir con qué línea, en el error les va a decir error no se encuentra, bla bla bla, con la siguiente línea lo instalan, y si lo instalan y les da error, que fue lo que me pasó a mí, en el error que me dio cuando lo quise instalar me decía tenés que hacer un update de paquetes primero, y también me daba la línea que era como apt-get update bla bla bla. Entonces hice la actualización de paquetes, después la instalación de ifconfig, y después lo podés ejecutar, y cuando lo ejecutas, yo acá esto que estoy viendo, ustedes lo van a ver borroso porque no les quiero pasar los datos por las dudas de mi computadora, pero básicamente acá te dice esta interfaz, estos se llaman interfaces, que son como los puntos de acceso a mi dispositivo. Si yo tuviese una placa Wi-Fi, una placa de red física y una placa
adicional. Acá yo tendría ETH0, ETH1, tendría como distintas, cada una de estos segmentos son una interfaz, un punto de acceso a mi dispositivo. Por defecto viene este L0 que es de loopback, se llama, como está escrito acá, que es como para conectarse vía red con uno mismo, o sea que para un montón de cosas es útil. Es como que si yo mando un paquete a la red, pero que soy el origen y el destino. Es como que va y vuelve sin salir de mi computadora, pero la computadora lo detecta como si fuese un paquete de red. Y después la interfaz propiamente dicha, que es la ETH0, que nada, acá te dice cuál es la IP en la parte de INET. Que ustedes de vuelta no lo están viendo, pero yo sí. Después tiene una parte de máscara de red o NetMask, que ya lo vamos a ver en el siguiente video, por ahora no es importante. Y después tenés Ether acá y te pone la dirección MAC, ¿sí? Entonces acá tenemos separados. ¿Cómo lo identifican? Bueno, fácil, la IP son 4 números que van del 0 al 255 separados por puntos. Y la MAC son 6 números de 2 dígitos en hexadecimal separados por 2 puntos. Así que sabiendo eso pueden identificar cuál es su MAC y cuál es su IP. Y en Windows es lo mismo, pero el comando en vez de ser ifconfig es ipconfig. Así, ipconfig, pero nada, esto no existe porque es Linux, pero en Windows sería así. Así que gente, vamos a ir dejando por acá. Ahí vamos a poner la filmina acá. Vamos a ir dejando por acá. Espero que se haya entendido. Espero que haya sido lo suficientemente simple. Y nada, me alegro de estar de vuelta en el canal. Ya estaré subiendo nuevos videos. Y espero su acompañamiento como siempre. La verdad que son una comunidad increíble. Y siempre han sido muy amables conmigo. Y le han dado un montón de cariño al canal y a lo que hago. Sin más, nos vemos en el próximo, gente. Chau, chau.